Entonces vámonos al Salmo 91. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén y amén. Protegidos en la fortaleza de Dios. Salmo 91. Es un salmo que, por lo menos de nombre, es uno de los más conocidos en todas las familias, pero también tristemente se ha vuelto como un amuleto, y se tiene allí una Biblia grande en muchas de las casas, abierta la Biblia en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Y como este salmo se le ha llamado el Salmo de protección, entonces se abre la Biblia y se imagina, muchas personas piensan que por tenerlo allí abierto, entonces ya está la protección de Dios. Pero la pregunta correcta que podríamos hacer es, ¿conocemos verdaderamente lo que dice el Salmo 91? ¿Sabemos nosotros realmente cada uno el significado de esas palabras? ¿Hemos intimidado con Dios para que nos dé la sabiduría y nos permita comprender más las Sagradas Escrituras a través de ese salmo, cuál es su voluntad y por qué y cuándo, cómo somos protegidos por Dios, según el Salmo 91? Porque si es solo por tenerlo abierto allí en la casa, de nada sirve. Y hoy vamos a invitarlo para que todos busquemos interiorizar más este Salmo 91 y vemos todas las maravillas que allí encontramos. Las que hoy podremos denunciar son muy poquitas a la gran cantidad de revelación que el Señor nos da a cada uno de nosotros si en oración y súplica meditamos más en el Salmo 91. Entonces, por eso tenemos el título, el tema del día de hoy, protegidos en la fortaleza de Dios. Y es que el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué significa habitar? El que habita al abrigo, ¿qué significa el abrigo del Altísimo? El abrigo es como un escondedero. Esto lo utilizaban los hebreos para decir estar escondidos, libres de las acechanzas del enemigo. Eso significa estar al abrigo del Altísimo. Pero también habitar, la palabra desde el hebreo que nos enseña, que se traduce como habitar, el que habita, significa residir, vivir permanentemente en. En el caso de nosotros, conforme a las Sagradas Escrituras, es vivir permanentemente en la presencia del Señor. Entonces, si vivimos permanentemente en la presencia del Señor, estaremos escondidos en su misma esencia, en su presencia, en el mismo altísimo y todopoderoso Señor estaremos nosotros salvaguardados. Es mantenerse allí entonces
en ese lugar secreto donde nadie puede entrar, donde el maligno no puede entrar. Estar en las moradas del Señor es habitar constantemente, repito, en la presencia de Dios. Es vivir en ese lugar secreto de tal manera que podamos nosotros intimidar con el Todopoderoso, con el Soberano, con el Creador. Estar allí es como acampar, es decir, estar en medio de la presencia del Señor, de tal manera que si el enemigo quisiese venir a atacarnos, a quien se encontrará primero será a nuestro propio Dios. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y omnipotente, como lo traduce esta versión de la Biblia, el Dios omnipotente. Sabemos que de los atributos que solamente Dios tiene es que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y este omnipotente, que se traduce desde el original que es Shaddai, Shaddai significa Dios que es el todopoderoso, significa que es todo suficiente. Entonces, nosotros al buscar estar siempre en la presencia del Señor, nos estamos refugiando en el Todopoderoso, en el Todo Suficiente. Es decir, que no necesitamos nada, absolutamente nada más para nuestra ayuda. Toda nuestra vida, todo nuestro sustento, toda nuestra casa está salvaguardada y refugiada, escondida en la presencia del Señor. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Allí, en la morada del Señor, estaremos nosotros siempre salvaguardados. Y cuando dice entonces que nosotros estaremos en su morada, estaremos allí, significa que estamos presentándole nuestra vida continuamente en oración. Significa que nosotros con todo ruego y súplica nos postramos, nos derramamos arrodillados delante de Él para que Él escuche toda nuestra vida. Estar allí es presentarle todo lo que sentimos, todo lo que tenemos, toda nuestra vida tal como es. Y alguien puede decir, pero si yo por qué tengo que contarle todo a Dios si Él ya lo conoce todo. Esto es una señal de humildad y humillación nuestra hacia Dios. Y es decirle, Señor, yo estoy confiando en ti. Y al expresarlo con nuestros labios, con un corazón verdadero, le estamos diciendo, Señor, yo quiero que en mí sea tu santa voluntad. Pero es habitar en la presencia del Señor a través de la oración y la lectura bíblica. No es a través de ningún otro ritual, porque sabemos, lo hemos estudiado, ningún otro ritual que nos presenta la sociedad, que nos presenta la tradición, verdaderamente nos permite tener una comunión con Dios, nos permite hacer una gran cantidad de cosas, pero que no nos llevan a una comunión verdadera con nuestro Señor. Esta intimidad con Dios es descubrir completamente nuestra vida delante del Señor. Pero también mantenerse en la presencia del Señor es llevar toda esa palabra que el Señor nos revela, que el Señor nos muestra en la oración, en la meditación de la Biblia, poner toda esa palabra allí en la sociedad, ponerla en práctica. ¿Y por qué es tan importante? Porque tristemente, ¿qué es lo que se ve y qué es lo que vemos entre nosotros mismos? Que tenemos doble ánimo. Entonces somos muy creyentes, somos muy santos cuando estamos en el día de la oración. Pero dejamos todo allí y cuando salimos a la sociedad, a nuestros negocios, a nuestra vida secular, en todo lo que hacemos, vivimos como si no tuviésemos un Dios. Como si nosotros no tuviésemos al Dios Todopoderoso y Soberano que nos guíe, que delante de Él tenemos que rendir cuentas. No, realmente no está sucediendo esto en muchos de nosotros. Y por eso, al estar en la presencia del Señor es ir y hacer lo mismo delante de los ojos de la sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos mostrando lo que vivimos en intimidad, no lo estamos mostrando en la sociedad, significa que estamos verdaderamente menospreciando la misericordia y el amor de Dios. Esa vida que llevamos en secreto
Es como decir nosotros, cuando no lo hacemos a la manera de Dios, cuando decimos que estamos llevando una doble vida, es que nuestra fe delante de la sociedad es secreta. Nadie sabe que somos creyentes, nadie sabe que nosotros somos cristianos, porque nos comportamos igual al resto de la sociedad. Entonces verdaderamente no estamos habitando al abrigo del Altísimo, entonces verdaderamente no estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Una forma de validar cómo es nuestra vida según los ojos de Dios, según la manera de Dios, es que miremos qué es lo que hacemos nosotros cuando nadie nos está viendo. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida cuando ninguno de mis hermanos creyentes están cerca de mí? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi comportamiento cuando no estoy al lado de mi cónyuge, de mi esposa? Mi comportamiento es distinto cuando estoy con ella y es distinto, muy diferente cuando estoy solo, cuando estoy con amigos. Entonces no estoy bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cómo es mi vida cuando estoy haciendo negocios en la sociedad y ninguno de mi casa, de mi familia se da cuenta, ninguno de las personas que me conocen como creyente, y estoy enredándome cada día más y más allí en las cosas del mundo, viviendo a la manera del mundo, y pienso que nadie me está viendo? Entonces verdaderamente yo no estoy habitando en la presencia del Señor, porque habitar en la presencia del Señor es vivir de igual manera cuando estoy en oración, cuando estoy clamando, cuando estoy llorándole, pidiéndole su misericordia, que tenga compasión de mi casa, de todos nosotros, y esa misma devoción llevarla allí, a la sociedad. Entonces, repito, una forma de validar qué tanto estamos nosotros habitando bajo el abrigo del Altísimo es mirar si estamos llevando doble vida o si nos esforzamos en guardar la santidad aún allí en las dificultades, en las diferencias que presenta este mundo, bregando a sacarnos de la presencia del Señor, pero nosotros con la firmeza en la fe puesta en Cristo Jesús, manteniéndonos allí firmes. ¿Qué programas de televisión vemos nosotros, por ejemplo? Es decir, si lo que vemos al prender la televisión, lo ponemos esa misma pantalla, la ponemos el día de la congregación, ¿sentiríamos vergüenza? Entonces significa que estamos haciendo algo indebido. Significa que no estamos verdaderamente morando bajo la sombra del Omnipotente. Las palabras que utilizamos nosotros para tratar a las demás personas son las mismas que utilizamos cuando vamos delante del Señor, porque al Señor queremos hablarle con mansedumbre, queremos hablarle con mucha humildad, queremos hablar con mucho ruego y mucha súplica. ¿Y cómo somos delante de las otras personas? Altivos, groseros, vulgares, altaneros. Entonces verdaderamente no estamos nosotros morando bajo la sombra del Omnipotente. Y a esto nos invita la palabra de Dios, a que reflexionemos estas palabras, porque el que habita verdaderamente bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita allí al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso dice el salmista, y por eso debemos decir nosotros, versículo 2, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Declararle al Señor que Él es nuestra esperanza, que Él es el castillo, que es nuestro castillo, que Él es nuestro Dios y que en Él confiamos. Pero ¿en quién confiamos hoy actualmente? Y es la pregunta que la segunda pregunta que debemos hacernos. ¿Nosotros estamos confiando plenamente en el Señor? ¿O estamos jugando a dos bandos? Es decir, por un lado le creo al Señor, pero pongo mi esperanza en los políticos de este siglo, de estos tiempos. Basta con mirar cuando son tiempos de elecciones populares, de alcaldes, gobernadores, presidentes, magistrados, todo lo que usted pueda imaginarse. Vemos qué cantidad de gente son detrás de estos políticos, esperando a ver si ellos voltean su mirada, a ver si ubican a alguno de los que están allí siguiéndoles para que les tienda la mano y les dé un empleo, les dé una ayuda financiera, poner la esperanza allí para que puedan conseguir un cupo en una universidad. Entonces la esperanza no está verdaderamente en Dios, la esperanza está en los hombres.
y lo hemos hablado una y otra vez, lo hemos leído en las Sagradas Escrituras. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra esperanza verdaderamente debe estar en el Señor Dios Todopoderoso. Y realmente nosotros los creyentes, nosotros los que declaramos que nuestra fe es en Cristo Jesús, que somos cristianos, no tenemos por qué estar allí detrás de un politiquero. No tenemos por qué estar poniendo nuestra esperanza en las riquezas. No puede ser que todavía personas que dicen ser cristianos estén jugando lotería, estén en los juegos de azar. Están esperando es confiando en su suerte, más no en el Dios soberano. Y con una fe turbia, con una enseñanza contradictoria, dice, no, es que Dios me bendice dándome la lotería. No, mire, Dios le bendice si usted es obediente a su palabra y Dios le prosperará en todo lo que emprenda, si usted verdaderamente se esfuerza en hacer su voluntad. Por eso, para que nosotros vivamos allí en la presencia del Señor, tenemos que saber claramente que nuestra confianza es en Dios. Y cuando decimos que la confianza es en Dios, es sin intermediarios y también ya lo sabemos. Es decir, Jesucristo a través de las Escrituras lo tenemos como testimonio. Él nos dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os concederé. Y sabemos que hubo hombres y mujeres al servicio de nuestro Dios. Pero nosotros no podemos poner la esperanza en ninguno de sus apóstoles, de los discípulos. Sabemos que muchos no creyentes, porque realmente no son creyentes en Dios, no tienen la confianza plena en Dios, le rezan que a Santa Rita, le rezan que a San Pablo, que a San Juan, que a San Judas. Y eso no está en las Sagradas Escrituras y Dios no acepta esto como oración. Y tristemente estas personas engañadas dicen, no, es que ellos están cerquita de Dios y van y le dicen al Señor qué es lo que yo estoy pidiendo. ¿Acaso Dios no rompió, no se rasgó el velo del cielo a la tierra cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que todos podamos entrar en su presencia sin ninguna intermediación distinta a la de Jesucristo su Hijo? Entonces nuestra esperanza debe estar siempre puesta en el Dios Todopoderoso. Y si lo hacemos verdaderamente, entonces viene la protección que dice el versículo 3 y 4. Él te librará. Mire lo que la promesa del Señor. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Él nos libra del lazo. Esta palabra lazo también puede entenderse como trampa. Él nos libra de las trampas del cazador. ¿Qué busca el cazador cuando sale allí a las montañas? Atrapar su presa, matar su presa para luego devorarla. ¿Acaso no es lo que busca el maligno con nuestras vidas? Tendernos trampas, ponernos acechanzas contra nosotros, de tal manera que podamos caer y apartarnos de la voluntad de Dios, y si estamos lejos de Dios, somos fácilmente presas del enemigo. Nosotros tenemos que estar bajo la sombra protectora del Señor, tenemos que estar al abrigo del Altísimo para que Él nos proteja de estas trampas, porque el malhechor va a tender trampas. Y nos va a poner trampas como, por ejemplo, en los negocios. En los negocios van a haber trampas que vienen del maligno, de tal manera que nosotros mordamos allí el anzuelo y nos desviemos de la verdad. Deshonremos a Dios haciendo cosas indebidas, haciendo chantajes, robando, tumbando a la gente, por ejemplo. Esos son trampas del enemigo. Pero si estamos en la sombra protectora del Señor, si estamos bajo su sombra protectora, si estamos habitando al abrigo del Altísimo, ya el Señor nos está protegiendo de esos negocios. Inmediatamente el Espíritu Santo nos recuerda y nos redarguye con su palabra diciendo, esto no es lo que al Señor tu Dios le agrada. Apártate de esos negocios, porque eso no está. ¿Y qué decir las trampas que pone el enemigo a los matrimonios? ¿Para qué? Para que caigan en adulterio y en fornicación. Por eso el ejemplo de ahorita es muy, muy importante. ¿Qué hacemos nosotros cuando no estamos con nuestro cónyuge, con el esposo, con la esposa, según sea el caso de cada uno de una?
¿Está usted con su esposa? Nos dice el Señor a los hombres. ¿Está usted con su esposo? Le dice Dios a las mujeres. Porque el enemigo va a poner tentaciones allí. Y si en la casa hay dificultades, allí va a aprovechar el enemigo afuera para tentar. Y para que haga sentir la mujer que sigue siendo muy bonita allá afuera y seducir a los placeres de este mundo. Y para que el hombre que no se siente bien en casa, entonces vea y encuentre en otra mujer lo que según él no tiene allí en su hogar. Esos son trampas del enemigo. ¿Pero por qué se dan? Porque no estamos bajo la sombra protectora del Altísimo, porque no estamos habitando en la presencia del Señor. Entonces la red del cazador está allí. ¿Y qué decir de las trampas doctrinales? Las trampas que se dan en las enseñanzas bíblicas. Porque muchas personas dicen hablar de Dios, pero están simplemente revolviendo la doctrina bíblica con la doctrina y filosofía de los hombres. Y quien no esté habitando en la presencia del Señor, quien no esté meditando en la palabra del Señor, fácilmente va a ser distraído, sacado de la verdad y arrumado allí entre muchas personas en una tradición sin sentido. Por eso es tan importante la doctrina, la sana doctrina que es guiada solamente, exclusivamente por la palabra de Dios. En segunda de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor que Dios nos libra de las tentaciones. Que Dios libra de las tentaciones a los piadosos. Es decir, Dios a nosotros, si estamos nosotros buscando permanentemente, constantemente la comunión con el Señor, somos librados de esas tentaciones. Pero si nos descuidamos, es simplemente que ese campamento que hablamos al principio, que teníamos cerca de Dios, lo estamos corriendo y nos estamos alejando de Dios. Y no es que Dios se esté alejando de nosotros, sino que nosotros estamos dejando a Dios lejos de nosotros. Y nos vamos corriendo y nos vamos corriendo cuando menos lo pensamos y nos damos cuenta ya estamos lejos y enredados en este mundo. Por eso repetimos, hay que para morar bajo la sombra del Omnipotente necesitamos nosotros todos los días entrar en comunión con nuestro Señor. Y por eso Él nos librará de las enfermedades de este tiempo. Y por eso Él con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. Él es nuestro escudo. El Señor es nuestro escudo. ¿Y qué es el escudo? ¿Qué representaba el escudo en aquellos tiempos? Que todas las flechas que lanzaba el enemigo quedaban allí. Es decir, que todo lo que el maligno quiera mandarnos a nosotros caen en el cuerpo de Jesucristo. El Señor ya recibió todo eso y por eso nosotros somos libres de toda maldad. Somos libres de toda oscuridad. El escudo y la verdad es lo que realmente a nosotros nos sostienen. La verdad es ¿quién? Jesucristo. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. Y por eso cuando decíamos al principio, ¿en quién confiaré? Nosotros no podemos hacer simplemente lo que nos diga el líder de turno, el pastor, el sacerdote, ni el papa, ni nadie absolutamente, sino lo que nos dice la palabra de Dios. Si vienen personas a nosotros enseñándonos verdaderamente la palabra de Dios, no le obedecemos a ellos, le obedecemos a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso, repito, allí estaremos habitando bajo su escudo, detrás de su escudo, y su verdad es la que nos protege. ¿Y nos protege de quién? Versículos 5 al 8. Nos protege del enemigo. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El terror nocturno. Aquí podemos poner todas aquellas maldades del ser humano, todas aquellas maldades del diablo, todas aquellas maldades de la oscuridad que quieren engañarnos. Proverbio dice que ninguna maldición llegará a nosotros porque estamos siempre protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Nuestro escudo es el mismo Señor Jesucristo. Por eso a nosotros nos llegan esas cosas de la oscuridad, de las tinieblas. Y todo aquello que viene de la oscuridad
queda totalmente destruida bajo la luz de la palabra de Dios, bajo la luz de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese ocultismo, todos esos engaños no operan en los creyentes, en nosotros los cristianos. Y veremos nosotros que habrá mucha mortandad, veremos que habrá mucha gente que muera, que sea destruida, pero a nosotros nada nos pasará. ¿Por qué? ¿Porque somos fuertes? No. ¿Porque somos muy valientes o estamos muy aliviados? No. Porque estamos protegidos por el Señor, porque Él es el Señor el que nos está cuidando. Porque nosotros cuando tenemos esas dificultades, inmediatamente recurrimos allí al lugar secreto, a orarle y a clamarle al Señor y a pedirle y suplicarle dirección para afrontar un problema, una enfermedad, cualquier situación de nuestras vidas. Caerán a tu lado 1000 y a 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y es muy triste, y no le deseamos jamás el mal a nadie. De hecho, oramos por aquellas personas que no son creyentes. Oramos por aquellas personas que están allí enredados en la tradición y que no quieren salirse de allí para escuchar la verdad. Pero si ellos no se salen de allí y no buscan la presencia del Señor, no buscan poner su morada, su habitación bajo la sombra del Omnipotente, allí a la luz, vivir a la luz de la palabra, tristemente van a suceder cosas muy difíciles en esta vida y ellos la van a recibir como recompensa. Recompensa de sus malos actos, recompensa de su desobediencia, recompensa de su mal proceder por no aceptar la Biblia como su única y verdadera autoridad. Pero los que sí creemos en la palabra de Dios, los que sí creemos en las Sagradas Escrituras, veremos toda la ayuda del Señor. Y dice el versículo 9, porque tú has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. ¿Por qué todas esas cosas no nos sucederán a nosotros? ¿Por qué ese mal no nos alcanza? Porque nuestra esperanza está puesta en el Altísimo, en el Todo Suficiente, como decíamos al principio, en el Shaddai, en el Todopoderoso. Entonces nuestra ayuda, nuestra defensa, nuestro sustento, nuestra vida, nuestra salud, ¿está dónde? En Cristo Jesús, en el Dios Padre Todopoderoso, en el Espíritu Santo que nos visite, que nos ayuda cada día, cada momento, en todo lugar. Y por eso es nuestra confianza. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro de león y al dragón. Mire, Dios se vale de muchas formas y de muchas maneras. A nosotros lo que menos nos debe preocupar es Dios cómo va a hacer las cosas. A nosotros lo que nos debe preocupar es mantenernos siempre en la habitación correcta, que es en su morada, en su presencia. Es lo que nos corresponde a nosotros. Mire, dice que Dios puede enviar ángeles para que nos ayuden. Y en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos invocar ángeles. No. Lo que está diciendo es que Dios en su soberanía enviará ángeles, los que Él determine, para que cuiden su vida, para que le ayuden en una u otra situación, sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Porque repito, así como no se le ora a ningún apóstol, ni a San Pablo, ni a San Pedro, ni a San Juan, tampoco se invocan ángeles, se invoca la presencia del Espíritu Santo, y como Él soberanamente decida ayudarnos, bien será para nosotros. Por eso Dios se vale de muchas maneras. Y una puerta que parecía cerrada, Dios la puede abrir simplemente cambiando en la persona que debe abrir la puerta, cambiando su manera de pensar. Es soberanía de Dios. Todo está en su divina providencia y nada se puede resistir a su poder. Por eso dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Todos los obstáculos, todo aquello que quiera impedir que tú avances, será quitado. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No. ¿Por el pastor? No. ¿Por el líder? No. ¿Por el sacerdote? Tampoco. ¿Por un riego que usted haga? ¿Por un exoterismo que es un pecado gravísimo delante de los ojos de Dios? No.
porque confías en el Señor, porque tu esperanza está en Él, porque en Él y solo en Él esperas respuesta todos y cada uno de los días. Y por eso vuelve y dice el versículo 14, ¿por qué? Por cuanto en mí has puesto su amor. Dice el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cómo conocemos el nombre de Dios? ¿Cómo conocemos su voluntad? ¿Cómo conocemos lo que Él quiere para nosotros? Allí, habitando en Él. ¿Cómo? En su sombra protectora, dentro de sus atrios. Es decir, orando y meditando allí en la chiquina, en el lugar secreto, presentándole nuestra vida y buscando siempre comprender cada vez más y más las escrituras y esforzándonos en obedecer la palabra de Dios. Por cuanto nos esforzamos, porque Dios cuando ve en nosotros que estamos luchando, Él nos está diciendo, mire, por cuanto te has esforzado, por cuanto has esperado mi respuesta, yo te voy a bendecir. De hecho, la palabra que dice hay amor en el versículo 14, por cuanto en mí has puesto su amor, realmente desde el hebreo es aferrarse. Por cuanto te has aferrado tan fuerte a mí y has sido tan valiente para permanecer en mi presencia, yo te voy a bendecir. Yo voy a sanar tu hijo, yo voy a sanar tu hija, yo voy a salvar tu hogar, yo voy a tomar el control de tu empresa, yo voy a controlar y a bendecir tus finanzas. Por cuanto tú te has aferrado a mi palabra y no la quieres soltar, por eso yo te voy a bendecir. Recordamos por allá en Génesis 32, versículos 26, 25, 26 y siguientes, cuando nos cuenta que Jacob luchó con Dios y con los hombres. Y dice el texto bíblico que Dios decidió bendecir a Jacob. Dice, por cuanto has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No quiere decir que Jacob derrotó a Dios. Eso no está diciendo la palabra. Lo que está diciendo es que Jacob resistió toda la noche esperando la bendición de Dios. Lo que nos dice a nosotros es que resistamos aunque estemos en muchas dificultades en la presencia de Dios, que no busquemos a nadie más sino al Señor. Lo que nos está diciendo es que resistamos, que permanezcamos firmes y fieles. Y pueden haber muchas angustias, pueden haber muchas tristezas, pero aún allí permanecemos fieles al Señor. Y el Señor nos dirá, por cuanto has permanecido en mi presencia, por cuanto en mí has puesto tu amor, también yo te libraré y te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Y entonces, ¿qué sucede cuando luchamos? Versículo 15. Me invocará. Ahora sí, entonces, invocamos al Señor porque estamos en dificultades. ¿Y él qué dice? Yo le responderé. Y es que aquí vemos una paradoja, tristemente, por desconocimiento de la palabra de Dios en muchas casas, en muchas familias. Dicen, es que Dios no me escucha. Pero cuando va uno y conversa un poco con ellos y conoce un poquito su entorno religioso, ¿qué es lo que encontramos? Que no le oran a Dios. Están por allí suplicándole a personas que ya murieron. Están por allí rogándole a espíritus inmundos que por desconocimiento de la Biblia no se pueden invocar. Muchos incluso invocan muertos cuando sabemos que está prohibido. No, es que mi abuelito que murió, él me está ayudando desde el cielo. Y yo le pido a mi abuelito, a mi abuelita, que me ayude. Y dicen, Dios no me responde, pero es que no le estás pidiendo a Dios. Ni siquiera estás buscando intimidar con Él, ni siquiera te congregas, ni siquiera perseveras en la oración. Entonces nosotros los verdaderamente creyentes tenemos que permanecer allí para que cuando necesitemos al Señor le supliquemos. Ojo, Dios no tiene obligación ninguna con nosotros. Él todo lo hace en nosotros por gracia y por misericordia. Pero Él allí, dice, con Él estaré yo en la angustia. Esta palabra angustia allí desde el hebreo, desde el original, es el momento más complicado y más difícil de una persona. Es decir, cuando ya no queda salida, cuando ya está a punto de morir, cuando ya no tiene nada más que hacer, cuando todo está en su contra. Y dice, en la angustia estaré yo con él. Es decir, aunque veamos que la situación se ha complicado tanto, recordemos siempre que el Señor está con nosotros, si nosotros nos hemos esforzado en permanecer en Él.
Porque aunque nosotros buscamos permanecer en Él, sabemos que somos pecadores y sabemos que siempre nos equivocamos, pero siempre estamos luchando para estar en su presencia, suplicando siempre, clamando por su perdón. Y por eso termina el versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La vida que nosotros tenemos está sujetada y sustentada en la palabra de Dios y estamos sustentados y sujetados por la diestra de poder del Todopoderoso, del Todo Suficiente. Y al final, cuando todo esto pase, vamos a encontrar la salvación y le mostraré mi salvación. Y esa salvación sabemos que es para todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Los que comprendemos a la luz de las Sagradas Escrituras que Él pagó en la cruz del Calvario toda nuestra desobediencia. El castigo que era para nosotros, Cristo Jesús lo pagó allí. Que no es por obras, no es porque hagamos muchas obras de misericordia y porque entreguemos todo lo que nuestros bienes en limosna a los pobres. No, es por gracia, es un regalo, no tuvimos que hacer nada, es un regalo inmerecido. Y ahora que estamos seguros de la salvación, ahora sí vamos y hacemos buenas obras para demostrar que Cristo gobierna nuestras vidas. Así que como conclusión, amados hermanos, tengamos nosotros claro que cada persona debe buscar hacer su habitación cerca de la presencia del Señor. ¿Y cómo se hace esto? La presencia del Señor está allí, en la oración, la lectura y la meditación de su santa palabra. No está en un lugar físico, no está allí en ningún santuario, no está haciendo una peregrinación, no, está a través de la Biblia leyéndole y suplicándole a Él misericordia. Y todos los días esforzarnos en obedecerle cada vez más. Si hacemos esto, entonces el Señor nos protegerá. Estaremos bajo su sombra protectora dentro de sus atrios, estaremos salvaguardados en Él, que es nuestro escudo protector. Y esa es la aplicación también entonces para este día. La aplicación es que nosotros vamos sin falta, que pasemos más tiempo en oración que viendo televisión, que pasemos más tiempo leyendo la palabra que leyendo revistas y cosas de este mundo, que pasemos más tiempo en la intimidad del Señor y que aún testifiquemos de Él cuando las personas no nos están viendo. Porque en la intimidad de Dios es dentro de la chiquina, pero también cuando el resto de la sociedad que nos conoce no nos está viendo. Y de esta manera las gentes se darán cuenta por la gracia y la misericordia de Dios que nosotros estamos llenos de su Espíritu Santo. Entonces recordemos, protegidos en la fortaleza de Dios. Amén y amén.